Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy venimos con un tema que estoy seguro ha estado resonando en las redes sociales, en las conversaciones de café y quizás hasta en vuestros sueños, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esa pareja que conquistó corazones en pantalla y que desde entonces ha sido un torbellino constante de rumores, especulaciones y esperanzas para muchos de sus fans. ¿Están juntos? ¿Se separaron? ¿Volvieron? ¿Qué hay de cierto en todo este revuelo? Bueno, prepárense porque hoy vamos a poner fin a estos rumores, o al menos, vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre lo que realmente ha estado pasando con estos dos ídolos turcos. Y antes de sumergirnos en el fascinante mundo de Can y Demet, no olvidéis darle a ese botón de suscribirse si aún no lo habéis hecho, y activar la campanita para que no os perdáis ninguna de nuestras futuras exclusivas y análisis. Vuestra suscripción significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoos el mejor contenido. La verdad es que Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los nombres más sonados en el panorama de las series turcas, y no es para menos. Él, con su carisma arrollador y su imponente físico, ha conquistado audiencias en todo el mundo. Ella, con su belleza delicada y su talento innato, se ha ganado un lugar de honor entre las actrices más queridas. Juntos protagonizaron Erkencikus, una serie que no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que traspasó fronteras, enamorando a millones de espectadores con su química explosiva en pantalla. ¿Quién podría olvidar a Can Divit y Sanem Aydin? Esa pareja nos hizo suspirar, reír y hasta llorar. Y es precisamente esa conexión tan palpable, esa energía que desprendían cuando estaban juntos, lo que alimentó la chispa inicial de los rumores, creando una legión de seguidores que se autodenominaron Candem, y que deseaban fervientemente que su amor de ficción se convirtiera en una realidad. Una vez que la serie terminó, la pregunta que resonaba en la mente de todos era, ¿su relación trascendió la ficción? Los fans querían creer que sí. Vimos fotos, comentarios y, claro, una infinidad de especulaciones. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de teorías. Algunos aseguraban haberlos visto juntos en citas secretas, otros compartían supuestas filtraciones de mensajes, y por supuesto, los expertos en el tema de la farándula turca aportaban su granito de arena con informaciones, a veces, contradictorias. Era un constante ir y venir de noticias, y para el público, que se había encariñado tanto con la pareja en la pantalla, era difícil discernir la verdad. Cada pequeño gesto, cada me gusta en una foto, cada aparición pública por separado se convertía en material para análisis exhaustivos, alimentando la llama de la incertidumbre. Al principio ambos actores se mantuvieron bastante discretos, lo que, como suele suceder en estos casos, solo avivó aún más el fuego de los rumores. Si bien es cierto que a veces compartían alguna foto o comentario que podía interpretarse de diferentes maneras, nunca hubo una confirmación oficial ni un desmentido rotundo. Esta ambigüedad, lejos de calmar las aguas, solo invitaba a la especulación. ¿Eran declaraciones cautelosas para proteger su vida privada, o una estrategia deliberada para mantener el interés? La ausencia de un comunicado claro dejaba un espacio abierto a la imaginación y a la esperanza de muchos seguidores que deseaban verlos juntos también en la vida real. Y es que, seamos sinceros, cuando dos personas tan carismáticas y exitosas parecen tener una conexión tan especial, una química que traspasa la pantalla con tanta fuerza, es natural que el público quiera ver esa magia plasmada en una relación fuera de los focos, una historia de amor digna de sus personajes. Con el tiempo la situación se fue volviendo más compleja. Empezaron a surgir rumores de separaciones, de que quizás solo habían sido compañeros de set y amigos, o que habían tenido un breve romance que no prosperó. Luego volvían a aparecer supuestas reconciliaciones o encuentros, alimentando nuevas olas de esperanza y desesperación entre sus seguidores. Era como una montaña rusa de noticias, un vaivén constante de información que dejaba a muchos intentando seguir el hilo de la verdad. Para nosotros, que seguimos de cerca sus carreras, a veces resultaba abrumador intentar desentrañar lo que era real de lo que era pura invención. Es fácil perderse en este mar de informaciones, especialmente cuando los protagonistas son figuras tan populares y con un ejército de fans que analiza cada uno de sus movimientos, cada palabra, cada fotografía, buscando pistas y significados ocultos. Pero ¿cuál es la realidad detrás de todo este revuelo mediático y de las innumerables especulaciones? La clave para entender la situación de Can Yaman y Demet Özdemir reside en varios factores interconectados. Primero, la naturaleza de la industria del entretenimiento turco, un universo donde las relaciones
Es personales de los actores a menudo se convierten en un tema de gran interés público, atrayendo la atención de millones de personas, y a veces incluso, se utilizan como una estrategia sutil para mantener el interés en sus proyectos, sus próximos estrenos o sus carreras en general. Segundo, la voracidad y el alcance de las redes sociales, plataformas que con la velocidad de un rayo, amplifican cualquier pequeño indicio, cualquier rumor, cualquier fotografía, y lo transforman en un titular jugoso, en una noticia de alcance viral. Y tercero, la propia personalidad de los actores, que si bien son profesionales dedicados y carismáticos, también son personas con vidas privadas que, en la medida de lo posible, intentan proteger de la intrusión constante del ojo público y de los medios de comunicación. A lo largo de los años, hemos visto a Kanyaman iniciar relaciones públicas con otras figuras, romances que han sido ampliamente cubiertos por la prensa, y a Demet Özdemir hacer lo propio, también protagonizando sus propias historias sentimentales. Cada vez que esto sucedía, se reavivaban los debates sobre su vínculo con el otro. ¿Fue solo una amistad profunda forjada en el set? ¿Hubo algo más que nunca se confirmó oficialmente, una chispa que se extinguió antes de poder prender? Se separaron sus caminos, quizás porque sus rumbos profesionales los llevaron en direcciones diferentes, o por otras razones que solo ellos conocen. Estas son las preguntas que muchas veces nos hacemos, y que alimentan la continua conversación sobre la pareja. Lo cierto es que hasta la fecha, y a pesar de todos los rumores, las especulaciones, las filtraciones y los deseos de muchos fans, no ha existido una confirmación oficial por parte de Can o Demet de que hayan mantenido una relación sentimental formal más allá de su exitoso trabajo juntos en Erkencikus. Es importante recordar, y esta es una lección valiosa que a menudo debemos internalizar como espectadores, que la química en pantalla es, en gran medida, una habilidad actoral. Es el resultado de un trabajo profesional, de una conexión artística que se construye con la dirección, el guión y la propia capacidad de los actores para sumergirse en sus personajes. A veces esa magia que vemos, esa conexión que nos hace suspirar y creer, es precisamente eso, una actuación magistral. Can y Demet son profesionales talentosos y su capacidad para crear una conexión tan creíble y cautivadora en Erkencikus es un testimonio de su arte, de su dedicación a su oficio. Sin embargo, en la vida real, las cosas pueden ser muy diferentes. Las presiones mediáticas, las agendas apretadas, los viajes constantes y las diferentes direcciones de vida pueden influir de manera significativa en el desarrollo de cualquier tipo de relación, sea una amistad estrecha, una relación romántica incipiente o cualquier otra cosa. También es fundamental considerar, y esto es un principio básico de respeto hacia cualquier persona, que aunque los fans tengan sus esperanzas, sus teorías y sus deseos, la decisión de compartir o no aspectos de su vida privada recae exclusivamente en los propios actores. Ellos tienen el derecho absoluto a mantener su privacidad, a definir sus relaciones como deseen, sin la presión constante del público o de los medios de comunicación, que a menudo buscan explotar cada detalle de sus vidas personales. Y en este sentido, tanto Can como Demet han sido bastante reservados y discretos sobre su vínculo personal después de la serie, eligiendo, hasta donde sabemos, mantener esos detalles en el ámbito privado. Entonces, ¿hemos llegado a un punto donde podemos decir que se han acabado los rumores de una vez por todas? Quizás no del todo, porque el fenómeno Candem, como muchos fans los llaman cariñosamente, tiene una base de seguidores muy apasionada, que ha invertido emocionalmente en su historia y que aún anhela verlos juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real. La esperanza es una fuerza poderosa. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar con una mayor certeza, basándonos en la información pública y en la ausencia de cualquier declaración que lo contradiga, es que a nivel oficial y confirmado por ellos mismos, no hay una relación sentimental actual entre Kanyaman y Demet Özdemir. Sus vidas han seguido caminos separados, cada uno enfocado en sus exitosas carreras, explorando nuevos proyectos y, en sus momentos de tiempo libre, viviendo sus vidas privadas de la manera que consideran mejor para ellos, lejos del escrutinio público. Kanyaman, por ejemplo, ha seguido una trayectoria internacional impresionante, expandiendo su alcance más allá de Turquía. Ha participado en producciones en Italia y España, cautivando a nuevas audiencias y demostrando su versatilidad y su capacidad para triunfar en diferentes mercados. Su presencia escénica y su carisma lo han convertido en una figura codiciada a nivel global. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado consolidando su carrera en Turquía, protagonizando series muy populares que la han mantenido en la cima de la popularidad y demostrando su excepcional talento como actriz, explorando diferentes géneros y tipos de personajes.
Ambos han encontrado su camino individual y están cosechando éxitos notables por separado, construyendo legados propios en la industria del entretenimiento. Es posible que en algún momento de su trayectoria compartida o tras finalizar la serie, hayan tenido una relación de amistad cercana, algo muy común entre compañeros de trabajo que comparten experiencias intensas, largas horas de rodaje y un éxito compartido. Es posible que haya existido un cariño mutuo, un profundo respeto profesional y personal, una conexión especial forjada en el set. Pero la narrativa que muchos fans han tejido, la de una historia de amor secreta que fue truncada, o una ruptura dolorosa que marcó el fin de un idilio, hasta ahora, no ha sido confirmada por los protagonistas. Y en ausencia de esa confirmación, debemos basarnos en los hechos públicos, en las declaraciones de los propios involucrados y en la lógica de las trayectorias profesionales y personales. Para los fans que aún guardan la esperanza de un reencuentro romántico, siempre queda la posibilidad de que la vida nos sorprenda. El destino tiene caminos misteriosos y a veces, las personas que estuvieron conectadas en un momento dado, que compartieron una química especial, pueden volver a encontrarse en circunstancias diferentes y reavivar una conexión. Sin embargo, como observadores y seguidores de sus carreras, lo más sensato y respetuoso es aceptar la realidad actual y disfrutar de sus carreras individuales, que están llenas de proyectos interesantes y prometedores, tanto en solitario como, quién sabe, quizás en futuras colaboraciones profesionales. En resumen, hemos llegado a este punto del vídeo con la firme intención de arrojar luz sobre el eterno debate que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado la química explosiva que conquistó el mundo en Erkencikus, la posterior explosión de rumores y especulaciones que inundaron las redes sociales y los medios, y la realidad que hasta ahora se nos presenta de manera más clara y contrastada. La conclusión, aunque quizás no sea la que muchos esperaban o deseaban fervientemente, es clara y contundente: no hay confirmación oficial de una relación sentimental pasada o presente entre ellos. Sus caminos profesionales los han llevado por rumbos distintos, y ambos continúan brillando intensamente en sus respectivas y exitosas carreras. Lo que sí queda patente y perdura es el cariño, la admiración y el respeto que muchos sienten por ambos, tanto individualmente por sus talentos y carismas, como por la inolvidable y mágica pareja que formaron en la pantalla, un legado que seguirá viviendo en la memoria de los espectadores. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que os haya parecido interesante, esclarecedor y que hayamos podido aclarar algunas de vuestras dudas y mitos que circulan en torno a esta popular pareja. La vida de las celebridades, especialmente en la era digital, siempre es un tema fascinante para explorar, y la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es sin duda una de las más comentadas y con más interrogantes en los últimos años. Agradezco enormemente vuestro tiempo, vuestra atención y vuestra fidelidad por llegar hasta aquí y acompañarnos en este recorrido. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión sincera. ¿Qué pensáis sobre esta situación? ¿Creéis que hubo algo más entre ellos que nunca salió a la luz? ¿Os gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en algún futuro proyecto cinematográfico o televisivo? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer cada una de vuestras opiniones, debatir con vosotros y aprender de vuestras perspectivas. Vuestra participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo os ha gustado y os ha resultado informativo, por favor, no olvidéis darle a ese botón de me gusta, ese pequeño gesto nos anima muchísimo a seguir creando contenido de calidad para vosotros. Compartid este vídeo con vuestros amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans incondicionales de Can y Demet, o simplemente amantes del buen cine y las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho y queréis formar parte de nuestra creciente comunidad, suscribíos a nuestro canal y activad la campanita de notificaciones. Así no os perderéis absolutamente nada de lo que está por venir. Tenemos muchas sorpresas y análisis interesantes preparados para vosotros. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí, por vuestro apoyo constante, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que las historias sigan soñando.